amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. 1578, el censo de 1578, estructura familiar y tributaria, ¿verdad? Sí, bueno, estamos un poquito antes en un documento que quedábamos, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Un documento que había que leer, pero vamos, para abundar en la misma materia de que estábamos, que hay abundantes textos que no se inventa uno, sino que están en el archivo de Indias en concreto, de la importancia ya tiene Tacabamba en esta época, en las primeras, bueno, ya esa última parte del siglo XVI. Bien, en el folio 49, reverso y anverso, pues ahí tenemos que nos habla de las personas que están precisamente en Tacabamba. Nos habla de Magdalena Tantacayay, que es una viuda, dice que tiene un niño pequeño, de Margarita Chuquitumbay, que es viuda también de Catalina Caroa, de Juana Tanta, etcétera, etcétera, ¿no? Nos habla de varias personas, lo que tienen. Entonces, y finalmente nos habla aquí de Inés Anicalay, que es una viuda, tiene un hijo y una hija, que es mayor de 8 a 10 años aproximadamente, y tiene otro hijo mayor que se llama Diego Callat, de edad de unos 18 años, que sea mayor, y es casado con Isabel Principal de la Pachaca de Tacabamba. Nos habla de la Pachaca. Pachaca, sabíamos que es un territorio que tiene 100 familias. La Guaranga son 1000, la Pachaca pues son 100 familias de ese pequeño pueblito. Entonces, la fundación de Tacabamba, pues ya tenemos aquí que 1578 ya está fundado, ya existe ahí, ¿no? Otra cosa es que ya tenga la denominación de pueblito, como con las calles rectas y esas cosas. Bueno, eso poco a poco se iría haciendo a través de la historia, según iban llegando a esos pueblos, pues los que iban cobrando limosnas, que eran pues algún militar o algún representante del encomendero. Hablan de más personas, de Margarita Tantaconan, de Magdalena Tanta, de Catalina Caroa, de Inés Anyacali, en fin, van hablando todo esto de que tienen, o sea, van haciendo un censo, como tú bien decías, efectivamente, van haciendo un censo de qué personas van habitando en esta parte de la Pachaca de Tacabamba. Y ya al final, después de citar a ciertas mujeres, a ciertos hombres que tienen un hijo pequeño, que tienen un hijo grande, que tienen 2 hijos, que tienen 3 hijos, dice al final de este documento, el propio don Sebastián Quispe Guamán, principal de la dicha Pachaca de Tacabamba, viudo, tiene un hijo y una hija, el mayor de 10 años, que no tributa. Principal de la Pachaca no tributa porque es menor de edad, y él porque es el cacique de la Pachaca, no Sebastián Quispe Guamán, es el principal de dicha Pachaca de Tacabamba. Bien, pues ahí tenemos que nos habla de ciertos personajes muy concretos con apellidos al estilo escrito en un castellano antiguo. Bueno, según los emanuenses, los secretarios de esa época, creen ellos entender. A veces se equivocan. Una cosa es el sonido de la persona que vive ahí, ¿no? De la persona. Ellos no entienden mucho todavía el quechua o otras lenguas que también hablaban por esta zona, pero bueno, pues es lo que nosotros podemos ir viendo. Bien, entonces 1578. Hay una pequeña descripción de ciertas familias de esta Pachaca de Tacabamba. Bien, y después, en 1596, unos años después, casi al final del siglo XVI, va a ser, fíjate que ya va a tener Tacabamba la primera visita, fíjate ya, 1596, final del siglo XVI, va a ir el único arzobispo de todos esos territorios, desde Lima hasta Ecuador y desde Lima hasta abajo, hasta Arequipa, por ahí, el gran Santo Toribio de Mogrovejo, que visita el arzobispo de Mogrovejo y confirma en Tacabamba. Llegó hasta Tacabamba. Fíjate, pues recorrió este hombre, todo Perú se recorrió. Y funcionaba, este anexo de Tacabamba es como un anexo de la doctrina. Se le describe geográficamente como zona yunga. ¿En qué sentido zona yunga? Ya sabes que en quechua, yunga, ese término proviene del quechua, de yunca, que significa literalmente valle cálido. Ahora dicen la sucursal del cielo, ¿no? Es un valle cálido, decían los emanuenses que escriben. ¿Qué pasó? Ese anexo de Tacabamba
¿Eso dónde está? ¿Qué situación geográfica? ¿Cómo es su clima? Se describe geográficamente como yunga, dicen ellos, yunga. Y las estadísticas demográficas de esta visita fueron que tenían tributarios, estamos hablando de 1597, que había 31 tributarios en esta guaranga de anexo de Chota, que es el Tacabamba, la guaranga de Tacabamba, San Bartolomé de Tacabamba. Reservados, que son 6, total 58. Sin embargo, las confirmaciones que hace son nada más y nada menos que 598. O sea que, claro, tributarios son muy poquitos. O sea, gente que tiene tierra, que es tierra que pagan tributos, son poquitos. Pero los que hay ahí son mucha gente. Lo que hay. Y en esta primera visita que hace un obispo a Chota, nada más y nada menos hemos dicho que Santo Toribio de Mogrovejo, en este año 1596, además de darnos información del número de indios tributarios, así como de hablarnos que es un anexo de Tacabamba y afirmar que ahí confirmó en el mes de noviembre, nos da en qué mes fue a visitar Tacabamba, 1596, mes de noviembre, nos informa de algo importante para la tesis que yo tengo, es decir, que Chota pertenecía a la provincia de Cajamarca con su anexo Tacabamba, lo que he dicho siempre. Dice así, escribe así en las crónicas que hacen los que acompañan a Santo Toribio de Mogrovejo, en concreto Francisco Cañizares y Bernardino Ramírez, que es el escribano real. Dicen, el pueblo de Chota visitó el visitador Melchor de Figueroa, es el visitador, nombre de Santo Toribio de Mogrovejo, y halló haber 443 indios tributarios. Ya no es los 31 que decía al comienzo. Ahora en los libros oficiales dice que encontró haber ahí, en ese pueblo, el de Chota, efectivamente 443 indios tributarios y 215 reservados y 1.638 de confesión de almas. Bien, tiene por anexo esta doctrina de Chota un pueblo que llaman Tacabamba, que está a 4 leguas de Chota, que es yunga, decimos, o sea, terreno cálido, en el cual hay gente siguiente. Primeramente, 31 indios tributarios, que hemos dicho antes, 31 indios tributarios, 6 reservados y ánimas 58. Todas las almas que dicen, todos los que estaban allí, los que se reunían en ese pequeño pueblito de entonces, ¿no? Del anexo de Tacabamba, San Bartolomé de Tacabamba. Y confirmó su señoría en el mes de noviembre del año 96, nada más y nada menos que 598 ánimas. O sea que sí, el pueblito son pocos los tributarios y son pocos los reservados. Y dice él, hay 58 ánimas, pero a continuación dice, pero los que se han confirmado, los niños que se han confirmado y los jóvenes que se han confirmado, pues resulta que son 598. Entonces ya va creciendo ese pueblo, ¿no? Y ahora ya vamos a pasar a otro documento también. Siempre se encuentran todos estos documentos, son datos del Archivo de Indias que nos hablan de Tacabamba. Sí, entramos en el 2.6, que es la composición que decías tú antes, social y dinámica poblacional. Es decir, vamos a ver la diversidad de procedencia, porque aquí se va a dar algo muy curioso que se da en todas partes del Perú, que para nosotros ahora es un poco a lo mejor difícil entender, y no tanto. Por ejemplo, en Chota hay gente de todas partes, por la universidad, por las por la comandancia, en fin, por diversas instituciones, pues hay. Pues en esa época también vamos a ver cómo en este anexo de Chota, que es Tacabamba, pues hay gente que es de Tacabamba y gente que no es de Tacabamba. Sí. Estamos hablando de 1567, es una tasación que hace el doctor Cuenca, una revisita que va viendo y examinando, que nos tiene que indicar en San Bartolomé de Tacabamba, que albergaba individuos de múltiples guarangas y pachacas. Ojo, hay de la pachaca de de Tacabamba, pero hay de otras pachacas. Hay de la guaranga de Bambamarca, pero hay de otras guarangas. Es curioso, ¿no? Que hay gente aquí de varias partes. Y así hay la guaranga de Chondal, aportaba a Tacabamba indios de las pachacas de Chodal y Payac, de la guaranga de Chondal. Estaba limítrofe a la guaranga de Bambamarca. Y de la guaranga de Bambamarca, que sí
pertenecía a Chota también, y pertenece a Tacabamba, incluían pobladores de las pachacas de Pingomarca, Pisó, Tacabamba, Tinyayot e Ichicán. O sea, hay gente de todas partes dentro de esta guaranga de Bambamarca. No solamente son de este pueblo, no, es una provincia, como provincia. Bien, pues es esta visita de 1567 que el autor y tasador es el doctor Cuenca, no registra al pueblo de Chota. El pueblo de Chota en esta visita no lo da. Este documento está en un juicio que hacen después las esposas de Melchor Verdugo, Jordana Mejía, y la esposa del que ya tenía las 3 guarangas que le quitaron a Melchor Verdugo, que se llama Beatriz Isázaga, está en el archivo de Indias también. Este juicio comenzó el año 1570, duró cantidad de años. Y en este documento se citan varias veces también las pachacas de San Bartolomé de Tacabamba, como perteneciente a la guaranga de Bambamarca, pero también a otras guarangas. Vamos a ver, entonces, en el pueblo de San Bartolomé de Tacabamba, en la guaranga de Chondal, aquí tengo yo la imagen, en el castellano antiguo dice, en la guaranga de Chondal se encuentran indios casados de esta pachaca que está en el pueblo de San Bartolomé de Tacabamba, 6 indios casados. O sea, de Chondal resulta que en Tacabamba hay familias, y en concreto dice 6 indios casados, o sea, 6 familias que están ahí viviendo, pero pertenecían a la guaranga de Chondal. Pero en este momento son ciudadanos de Tacabamba. Seguimos. En otro recuento que hace, pues nos habla de indios casados de dicha pachanga que están en el pueblo de San Bartolomé de Tacabamba. Y dice casados de esta pachaca que están en el pueblo de San Bartolomé de Tacabamba. 2 casados y 1 soltero. Guaranga de Bambamarca. Guaranga. Ya sabe, vamos a ver todavía, porque la gente, esto de las guarangas y las pachacas, dirá, ¿qué caramba ya? ¿De qué están hablando? En Perú, la guaranga y la pachaca eran unidades de organización político-social, preincaicas, antes de los incas, y también lo siguieron los incas, y también los españoles después ya. La guaranga era una provincia, o sea, no era, pero para que nos entendamos, era una provincia grande, con aproximadamente 1000 tributarios, 1000 familias, como estamos diciendo todo el rato. Mientras que la pachaca era una unidad menor, dependiente de la guaranga. Unos tenían 100 tributarios, unos tenían menos, otros tenían más. La principal diferencia es su tamaño y jerarquía, siendo la guaranga la unidad superior que agrupa a varias pachacas. Varias 100 pachacas hacen una guaranga. Bien. Entonces aquí ya en la guaranga de Bambamarca, indios casados de dicha pachaca que están en el pueblo de San Bartolomé de Tacabamba, son pero están viviendo acá. O sea, hay ciudadanos de varias guarangas y de varias pachacas, pero en este momento pertenecen a la guaranga de Tacabamba, porque están en la pachaca de San Bartolomé de Tacabamba. Hay más solteros. Entonces, hay indios casados de otra pachaca que están en el pueblo de San Bartolomé de Tacabamba, 18 casados más 5 casados. Están hablando según van viendo. Entonces, de todas las maneras, el año 1567 decimos la guaranga, Chondal, pachaca de Chondal. Resulta que de esta pachaca de Chondal y de la pachaca de Chondal, porque hay también la guaranga que se llama Chondal y pachaca más pequeñita, que es la capital, como dijéramos, pachaca de Chondal. Pues bien, del pueblo de San Bartolomé de Tacabamba, de esa guaranga y de esa pachaca, hay 7 casados. Haciendo un resumen, ya no, para no leer así, 7, 1, no, más un sol. Después, de la guaranga, Chondal, pachaca, Polloques y Payá, de esta pachaca que el cacique principal es Gómez Chuquichachas, y el cacique del Chondal es cacique Melchor Casasas. Pues en los pueblos de San Bartolomé de Tacabamba hay 2 casados, esta otra pachaca, o sea, entonces 7 casados, 7 familias que son de la guaranga de Chondal, 2 familias que son de la pachaca de Payá, guaranga de Bambamarca, pachaca de Curochot, Abangay y Piso. ¿Dónde están 7 familias de esa guaranga de Bambamarca, pachaca, Curochot, Abangay, que el cacique es Melchor Casasas y el principal es también Melchor Casasa? Hay 7 casados más 3 solteros que pertenecen
que son de ese pueblo, han nacido, pero que están viviendo en Tacabamba. Y de la Guaranga de Bambamarca, Pachaca, Curuchó, Dabangay, etcétera, etcétera, San Bartolomé de Tacabamba, el principal, el cacique de la Guaranga de Bambamarca, ya sabemos, lo hemos dicho cuando hablamos de Chota, cacique Francisco Tantaguatay, que es el cacique de la Guaranga de Bambamarca, pero que vive en Chota, en la Pachaca de Chota, que vivía, el principal, todo perteneciente a la provincia de Caxamarca. Pues bien, de esta hay 23 casados, de la Pachaca, del pueblo de Tacabamba, 23 casados y 10 solteros, pero que pertenecían a la Pachaca, sí, de Bambamarca. Entonces, otra más. De la Guaranga de Bambamarca, Pachaca de Ichicán y Bambamarca, cacique sigue siendo Francisco Tantaguatay. En San Bartolomé de Tacabamba hay 15 y 8. O sea, 15 familias casadas, 15 familias, 15 personas casadas y 8 solteros. Y finalmente de otro pueblo que se llama Huamatongo, otro reducto, en la San Bartolomé de Tacabamba hay un casado, 3 solteros. O sea, como dijeron, en Chota, muy bien, ¿cuántos vivimos? 50.000, 40.000, 30.000, muy bien. Pero resulta que extranjeros hay 7 o españoles, habrá 3, igual, o menos hay ahora. No sé cuántos están ahora. Bien, bueno, pero están viviendo aquí, pero son extranjeros. Ahora, Lambayeque, pues de Lambayeque, casados aquí en Chota hay tantos, pero están viviendo aquí, pero son de Lambayeque. Y de Chiclayo hay no sé cuántos. Igual, ¿no? Igual que ocurre ahora. Pero ¿qué pasa? Que esta diferencia de pachacas y tal, y pueblitos que no nos suenan, pues un poquito, para que veamos, o sea, cómo la gente se moviliza de una parte a otra. Unos porque los envían por ciertos trabajos, o sea, hay una cierta organización social, y hay una cierta organización por trabajos, y hay una cierta organización por especialidades también, para que veas cómo era una sociedad que tiene su porqué y para qué. No se va la gente porque quiere o cuando quiere. Pre-Inca, y los incas ordenan su gente conforme a trabajo que tienen que hacer. Seguramente habría ahí alguna receta muy cerca, el camino incaico, ¿no? Entonces ahí hay que llevar correo, traer correo, pues habría gente por ahí que hacía también sus trabajos, hay gente de vigilancia, hay gente que entiende de agricultura, etcétera, etcétera. Hay una cierta organización. Esto nos lleva, no, ¿por qué hay a ese pueblo? ¿Pero por qué está? No, porque los han puesto ahí para algo y por algo. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Y porque este es guardia, por eso está aquí. Este es de Chiclayo, o es de Lambayeque, o es de Cuzco, pero es que es el capitán de aquí, de la comandancia, y el otro es el catedrático, es un catedrático, y el otro es un maestro, y el otro es, pues qué sé yo, un señor que es especialista en albañilería y que se ha venido a Chota, que hay mucho trabajo, y el otro se inquieta por aquí, ¿entiendes? Es esa forma, ¿no? Claro. De ir y venir la gente, que no es de ahora, ya existía como de, pues eso lo hemos querido detallar. Qué bien. Entonces, en un pueblo resulta que de poca gente que hay, pues hay gente de todas partes, como ves. ¿Y esto por qué y para qué? ¿Tiene un porqué y para qué? Pues que es una persona especialista en esto, especialista en lo otro, etcétera, etcétera. Y los van llevando y los van trayendo. Bien. Sí. Entonces, bien. Sí. Fíjese, esa forma también de identificar de esa estructura familiar y tributaria que nos referimos, ¿no? A conocer, y creo que las emigraciones, pues, ¿desde qué tiempo se dan, no? Desde muchos eso años. De toda la vida, desde que el hombre es hombre, se ha ido de allá para acá, de aquí para allá, buscando paz, buscando agua, buscando un mejor lugar, y por inundaciones, por tal, claro, lo que ha existido ahora ha existido siempre, buscando algunos pueblos. Tú vas a Italia, por ejemplo, a mí me chocó mucho una parte de Italia, todos los pueblos están en el cerro arriba del todo, y en el río no vive nadie, o sea, abajo en el río no vive nadie, porque hay inundaciones. ¿Cómo están? Y por varios motivos. Primero, inundaciones, porque es un pueblo muy quebrado. Igual, una parte, hay que imaginar los valles estos de Chota que conocemos, bajada y subida, y una zona hacia Casia, donde es Santa Rita de Casia, esa zona, es muy quebrado el terreno. Y todos los pueblitos, pequeños o grandes, están en la altura, en lo más alto, por dos motivos. Uno es geográfico, del tiempo, ¿no? Para inundación, y el otro es de defensa. En esa época eran muchos los ataques, etcétera, etcétera, en esta parte de toda Europa, ¿no? Por ejemplo, los castillos están colocados en España, los que han visitado España, en la altura, porque ven que viene ya el ejército, son centros de vigilancia, y a la vez, en la parte alta, con muy difícil accesibilidad para defensa, autodefensa. Bien. Pues un poco viene también esto en todo esto de las guarangas y pachacas.
y que son de aquí y son de allá. Sí, en este mismo estructura familiar y tributaria, ese documento que comenzamos leyendo, pero que leí yo solamente muy pocas, porque es repetir apellidos y nombres, y usted diría, ¿y esto a qué viene? Pues esto viene a esto, que en ese documento se citan ciertas personas donde vemos tres cosas muy importantes. Y primero, la edad de tributación, este tributa, el otro no tributa. Se establece que los hombres comenzaban a tributar al cumplir los 20 años. Como consideramos la mayoría de edad, o sea, de tributación en este caso era de 20 años. Por eso ellos distinguen muy bien, es niño pequeñito, está todavía lactando, lo dicen claramente, este niño tiene 10 años, tiene 8, es ya mayor, tiene más de 18, dicen, es tributario, el indio tributario, tiene 20 años. Hay otra cosa muy importante, la vulnerabilidad social, el resto. Viuda, no lo he querido eso. ¿Por qué de viuda? El registro destaca una alta proporción de viudas. Margarita Tantaconán, Inés Aicalay y huérfanos, Melchor Llaga, Juan Nauca, etcétera, etcétera. Hay mucho, o sea, las familias se quedan pues destrozadas, ¿no? Hay vulnerabilidad, o sea, por las enfermedades, etcétera, etcétera. Y también la autoridad local. Tenemos los tributarios, son las personas mayores de 20 años, hay mucha gente viuda en este anexo de Chota, que es San Bartolomé de Tacabamba, y la autoridad local de esta zona, de este anexo de Tacabamba, nos lo ha dicho claramente. El principal de la Pachaca en esta Pachaca de Tacabamba es don Sebastián Quispe Guamán. A pesar de su rango, figuraba como viudo con hijos menor de edad. Fíjate, hasta el mismo cacique, don Sebastián Quispe Guamán, pues ya está, es viudo, la autoridad local. Pues bien, la relación de los pueblos de indios de ese área de las 7 Huacas, según el visitador Diego Velázquez de Acuña, fíjate ya Acuña, en 1578 ya había una Acuña por ahí, ya había una Acuña que era autoridad. 1571-1572 lo visitó Tacabamba y toda esa zona de Chota. Y del corregidor Diego de Salazar, 1578, esta relación ha sido tomada de un artículo que habla de Pismanco, ¿no? 1540-1570, de Pilar Remy Simatovich. Es una gran historiadora que ha estudiado el documento. Yo he tenido en manos el documento, pero ella ha hecho pues esa labor de detallar pequeñas cositas. Pues bien, ahí nos habla el itinerario que va haciendo de la visita a Cajamarca. Dice, hay fecha y localidad o pueblo. El 20 del 10, es decir, el 20 de el año 1571, 20 de octubre, visita Todos los Santos de Yaucán. No existía Todos los Santos de Chota. 1571, por tanto, no se pudo, fíjate, aquí lo tenemos, ¿no? Un documento, 1571, que dice Todos los Santos de Yaucán. Y dice 1552, dice nuestro paisano, la fundación de Chota. No, si Todos los Santos de Chota no existía en 1552, existió después, se llamaba simplemente Chota. Pero hay documento que dice que el 20, el visitador, 1571, 20 de octubre, visitó Todos los Santos de Yaucán, que es de la Pachaca, el pueblo más grande casi que había en la Pachaca de Bamarca. El 25, 5 días después de 1570, visita Santa Clara de Llanabamba, que es la hacienda de Santa Clara, era muy poblada. Como ves, ¿dónde se van asentando la gente? ¿Dónde hay población? ¿Dónde van? Donde hay valles, donde hay agua,
donde hay un pueblo, terrenos para sentarse, para cultivar y que son buenos también para la salud. Y del 27 al 29 de 2 días, fíjate, para la localidad de Todos los Santos de Yaucán va un solo día. Para Santa Clara, la hacienda Santa Clara o Santa Clara de Llanabamba, va un día. Para Tacabamba va del 28, 29, 3 días del mismo mes, del mes de octubre, a San Bartolomé de Tacabamba. Y el 1, ojo al canto que es de piedra, el 1 del de 1571 visita Chota. Yo no digo nada. El pueblo de Chota, el visitador, no registra ningún habitante de Cajamarca. Es por eso que solo cuentan en esta visita 42 pueblos, pero son 43. Y los visita. Estos 2 visitadores que hemos dicho, Diego Velázquez de Acuño, 1571 al 72, y Diego de Salazar, 1578, los visitan. Es decir, esos pueblos ya estaban bastante antes, ¿no? Bien, entonces, la población, según la visita de la Guaranga de Bambamarca de 1571, dice, pueblos reducidos y pachacas, pueblo de indios chondas. En Tacabamba, 10. Y ahora, San Bartolomé de Tacabamba, están en Izcay, 106, Bambamarca, 16, Quirín, 6, Tingomayo, 20, Tacabamba, 178, Ambagay, 17, Callao, 10, Ambay, 17 y Callao, 10. Y en Jesús, el pueblo Jesús, de Tacabamba hay 6. Hay todo un relato de cómo están distribuidos los habitantes. Tenemos visita, es decir, si nosotros quisiéramos, entonces, según estos datos, ¿para qué me sirve a mí? Vamos a ver, ¿me sirve para algo? Sí, pues para decir que así como decimos que Chota está fundado mucho antes de 1550, también decimos que Tacabamba está fundado muchísimo antes de 1571, sino pues alrededor de entre 1540 al 1500, qué sé yo, 50, igual, por ahí, porque es un anexo, enseguida van. Porque lo que les interesa es buscar tributarios, porque los tributarios son los que pagan. Y el encomendero está para recaudar tributos. No olvidemos, esa es una principal. Y son terrenos suyos, pero que tiene que pagar al rey, al virrey y a otras autoridades más, y también una parte para él. Por eso lo que he insistido siempre, que tienen que volar, tienen que tener pilas, tienen que tenerlo todo bien censado, como ves. ¿Por qué les interesa eso? Este es niño, no tributa todavía, mira, pero ya lo tienen como niño de 10 años, quiere decir que dentro de 10 años ya tiene 20, ya comienza a tributar, 10 años más. Lo tienen todo bien controlado, como ves. Es una organización tanto de los que viven allá, de los indígenas, como de los colonizadores, que llamo yo, o conquistadores, no fundadores. Yo siempre he dicho que son conquistadores, son que se han ganado la batalla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los han subyugado, pero esos pueblos ya existían ahí, Chota, Tacabamba, ya existían, Guambo, ya existían, no los ha fundado ningún español, ya existían. Otra cosa es que comiencen a hacer calles al estilo español. Se ha repetido, ahí donde estamos ustedes ahora, Jaime, donde estás ahí, ¿te acuerdas cuando estaban haciendo los cimientos? Cómo ahí había habitaciones, es decir, una casita anterior al régimen de los incas, vasijas de barro, etcétera, etcétera, que a veces desaparecieron. Bien. Y dentro de todo esto que vamos diciendo hay una figura relevante, que es el caso de Martín Chiliche. En el periodo de 1571 a 1572, Martín Chiliche emergió como una figura de liderazgo significativo en toda esa zona. Se presentó ante los visitadores coloniales como el representante de su pachaca y cacique principal
de la Guaranga de Bambamarca, que era el otro, ¿no? Que era el Francisco Tantahuatay, pero ese también diga, aquí estoy yo, que también soy cacique, ¿no? Como ves, hay gente que sale valiente. Martín Chiliche. Entonces, hay una reivindicación territorial. Reclamó propiedad sobre un área extensa que abarca desde Tacabamba, toda esa parte, hasta Celendín, hasta Cajamarca. No, que esto es mío, no es de Francisco Tantahuatay. Esta partecita por aquí, esta franca que va por aquí por detrás de Tacabamba, que se mete ahí por la provincia de Celendín, etcétera, etcétera, esa es mía, ¿no? Lo reclamó esa propiedad de la parte de Celendín, ¿no? hasta llegar a Cajamarca. Y la relación con la colonia, la tradición reconoce y recoge que Chilique obsequió vasijas de oro al gobierno, o sea, vamos a ver si me sale, a Melchor Verdugo, al encomendero. Bien. Tras lo cual fue bautizado y exorcizado por el cura de Bambamarca, que estaba en toda esa guaranga, ¿no? Y simbolizando la compleja asimilación de la élite indígena al nuevo orden. O sea, como él dice, mira, yo soy aquí, también es Francisco Tantahuatay, a mí me dais autoridad, yo os consigo gente que va a tributar, pero a mí me dais autoridad. ¿Ves cómo hay aquí gente que sabe ganar su territorio político? Es decir, como un candidato, ¿sabes? Que ahora que están ustedes ahí ya a punto ya de iniciar la campaña, están en pre-campaña todavía, pues es una campaña, cuando llega a la colonia, hace su campaña y se queda con un territorio. Y no es solamente Francisco Tantahuatay. Francisco Tantahuatay para allá, la Chota, para allá hacia Mamamarca, hacia Hualgayó, pero yo por esta otra zona de aquí, que me voy por los Chilicos, por aquí para atrás, de aquí de Tacabamba para atrás, salgo por esos cerros y eso es mío también. Muy bien, padre Severiano, en estas figuras relevantes, y vamos entrando ya en la síntesis de la identidad territorial. Sí, vamos a ver si concluimos el siglo XVI para el siguiente programa, ya cuando nos toque entrar al siglo XVII. Vamos a centrarnos que la autoridad de Tacabamba, no lo olvidemos, es don Sebastián de Guamán. Y ahora, de golpe, les he comenzado a hablar de un caso de Martín Chiliche, que es un caso extraordinario, que en 1575 hay una leyenda, 1571, perdón. Cuando en 1571 al 1572 los conquistadores de la colonia enviaron a empadronar las tierras para sacar las tribus, es decir, rapidito, Melchor Verdugo, que nos corresponde toda esta zona que estamos hablando nosotros, envía a su gente, y ve a su gente por todas las zonas, por todas las montañas, por todos los cerros, por todos los valles, donde ve gente, donde ve humo, vamos allá, va un pequeño ejército. Y ahí se presenta, y sabemos, de la pachaca de Bambamarca, ya sabemos que vive en Chota, está Francisco Tantahuatay. Pero hay un hombre, cuando él se entera que viene gente, que son los que han conquistado el Perú, que son los que mandan ahora, Martín Chiliche se presenta como representante de su pachaca, que no es la pachaca de Tacabamba, y cacique principal de la Guaranga de Bambamarca también. Dice, ojo, así como hay Francisco, sí, hay uno, pues yo también soy cacique, dice, yo también soy cacique, y dio a entender que era propietario de su área, lo que hemos dicho antes. No vivo en Tacabamba, pero Tacabamba me pertenece a mí. Bambamarca también, parte de Celendín también, y parte de allí, de la parte de Cajamarca, de la capital, se presenta, ¿no? Y el 17 de octubre del mismo año, Martín Chiliche se presentó a San Lucas de Machapampa, Celendín, luego al pueblo Todos los Santos de Yaucán, para empadronar a los indios sujetos a la pachaca de Guaranga de Bambamarca, de que era, dice, su cacique principal, y empadronó a 50 familias, y además 21 viudas, entre viejos y solteros. Luego, de nuevo, de unos días, se presentó con algunos indios más diciendo que se había olvidado de 5 familias ancianas y viudas. Y el 25 de octubre se hizo presente en Santa Clara de Llanabamba para empadronar a sus indios. Decía que esos son de su pachaca. Y el 27 se hizo presente en San Bartolomé de Tacabamba y comienza a empadronar. Cuentan, cuando los españoles estuvieron por estas tierras, que Martín Chiliche, lo que antes estaba contando, obsequió 2 vasijas
repletas de oro al gobierno peruano, es decir, al gobierno español. Entonces fue oleado, crismado y santificado y dije, bueno, tú eres un cacique más de la Bamba Marca. ¿Por qué? Pues se ha comprado. Como ves, esto de comprar y vender y del dinerito no es de hoy, eso ha sido de siempre. Como ves, este fue uno que supo ganarse, claro, tendría ciertas tierras, tendría de Pachaca, sería un hombre avezado, un hombre intrépido y de buen sentido común, sabe que hay que ir a caballo ganador ya los incas no existe, ahora el caballo ganador es el imperio español que está aquí, y bueno, y vienen los soldados, y estos soldados, la finalidad son los tributos, yo aquí no me voy a quedar sin nada, se presenta. Entonces, esto es muy importante saberlo, de cómo este señor se hace como si fuera el que domina toda esta zona. Entonces, por una parte queda Francisco Tantacuatay, que está por la parte de Chota, que está por la parte de las minas de arriba, de Huagayó, por toda esa parte hacia ahí, pero tenemos esta otra parte que se abre, ¿no? Como si dijéramos, abrimos en dos, como si dejáramos de Samangay a la derecha, Samangay a la izquierda, ya por la parte de Santa Clara, por la parte de ahí atrás, por atrás de esa montaña, y por la parte el otro valle, ¿no? Como si dijéramos ahí, toda la montaña esa que va por ahí, pues sigue esa montaña hasta las montañas altas de Cajamarca, ¿no? Lagunas aquellas de Cajamarca, va subiendo por ahí. Pues se dice que él es cacique de esa zona. Y bueno, pues como se supo comprar pues lo tuvieron como cacique de esa zona también. Y en concreto del territorio si tuviéramos que hablar, por ejemplo, según los documentos que tenemos, si el cacique de Tacabamba, era Francisco Tantacuatay, y dijéramos, no, es cacique de Chota, porque aquí ya hay documentos de que Martín Chiliche, él se dice, ante las autoridades españolas, dice que él es de la Pachaca de Bamba Marca suya, entonces hay que ponerlo también de autoridad. No vive ahí, no reside ahí ya lo hemos dicho ahí 1000 veces, que el que sí es que lo tenían que poner una calle a Sebastián Quispe Guamán, que es el principal de la Pachaca de esta localidad de Tacabamba, de la sucursal del CIE. Bueno, entonces vemos esa figura relevante y el legado de Martín Chiliche. Y para concluir una pequeña síntesis de esta identidad territorial de esta zona, pues podemos decir que hacia finales del siglo XVI, Tacabamba quedó definida por su dualidad. Un pueblo con raíces profundas en la organización de las guarangas de Bamba Marca, pero administrativamente supeditado al corregimiento de Cajamarca a través del eje Chota-Yaucán, por atrás. Chota-Yaucán. Su población, aunque numéricamente reducida en términos tributarios permanentes hacia 1596, mantenía una relevancia religiosa y social evidenciada por la gran cantidad de confirmaciones realizadas, como hemos visto, por el arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo. Dice, bueno, hay pocos tributarios, pero ojo, ¿y cómo hay tantos que se confirman? Entonces, por una parte, vemos que es importante esa zona porque hay poquitos, bien, poquitos hay, pero ojo, hay mucha gente por ahí, o sea que aquí está. Esa trampa también la hacían muchas veces, decían, no, estos son como cuando vienen a veces ese jugador si es mayor de edad, si es menor de edad y todas esas cosas en ciertas competiciones, o si ha jugado en varios equipos, con los documentos, porque a veces nos conviene que figure más gente que figure menos. Hay mucha gente, pero no nos conviene que figuren que todos tienen 20 años, entonces no ganamos aquí para pagar los tributos, nos conviene, pero el hecho que se haya confirmado tanta gente, Bamba Marca nos dice que esta zona estaba bastante poblada. El hecho que citen muchos niños de 10, de 8, de 9, el hecho de que citen muchas viudas, ojo, que sumando todo hay una buena cantidad de gente. Entonces, esa es una síntesis muy, muy importante. Hay una dualidad. Un pueblo de raíces profundas en la organización de la guaranga de Bamba Marca, pero administrativamente supeditado a Cajamarca. Y por esto, que no le damos tampoco mayor importancia, porque después nos figura mucho en un documento y a veces lo presentan como una leyenda, pues este señor que supo ganarse, ¿no? Martín Chiliche. Es un chilico, ¿sabes? Esa parte de Celentín. Se viene por aquí, Celentica, y enseguida se llega, ¿no? ¿Sabes? Tú seguramente has estado como yo en la rabisa que llamamos de Bamba Marca, Chota y los chilicos, y Celentín. Está ahí en la parte, el Yaucano, ahí como una curvita ahí, yo me acuerdo. Cuando se pasaba a caballo, se bajaba, mira, aquí estás
pisando, si quieres pisas en Chota, si quieres pisas en Celentín, etcétera, etcétera, ¿no? Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado. Con Fray Severiano de Cáceres.